Pues buenas noches, iniciamos esta grabación, la semana 2, la sesión 4. 2 días con fiebre, ay, pobrecita de ti. No, yo con una tos tremenda desde el lunes y sintiéndome bastante mal, pero bueno, ahorita ya voy espero, ir de salida, porque sí, no, he pasado unas noches tremendas. Ya ven que la tos siempre es muy latosa, eso, la tos es latosa. Bueno, entonces, ¿estaba con qué? Iniciamos la semana 2. Ay, perdón. Sesión 4 en los espacios abiertos al aprendizaje en prepa en línea. Ok. La voy a dejar así porque ya ven que luego no ven la presentación y no sé qué pasa y demás. Miren, vamos a hacer esta actividad. La van a escribir en el chat. Esta actividad se llama SQA. Entonces, la primera pregunta es, o en esta casilla, que no tienen ustedes el formato ahí, sino que más bien lo tendrían que escribir en el chat, tiene que ver con lo que sé. Dime, Jennifer. Disculpe, César, estoy teniendo problemas con el audio. Me espera nada más un segundito en lo que me desconecto y me vuelvo a unir a la llamada porque no se escucha nada. Sí, está bien, entonces me espero. Ok, ahí regreso rápido. Hey. Nos esperamos un poquito. Listo. Bueno, mira, entonces, ¿ahí ya se escucha bien? Sí, ya, muchas gracias, listo. Perfecto. Entonces, este formato se llama SQA. La primer casilla tiene que ver con la S, ¿no? Y esta S es lo que sé. ¿Y a qué nos referimos con esto de lo que sé? Lo que tú ya sabías antes de iniciar el módulo, ¿vale? Es como rescatar esos aprendizajes que estaban ahí, de algún lado. Luego la Q tiene que ver con lo que quiero saber, es decir, con esas preguntas que de pronto nos hacemos a partir de lo que estamos aprendiendo. Y la última casilla es la A, que tiene que ver con lo que ya aprendí. Entonces, este formato nos sirve no solamente para este módulo, sino para otros módulos y para otros proyectos en la vida que tú quieras iniciar y que tiene que ver con enfoque, ¿sale? Y con el conocimiento que tú ya tienes y que tú seas consciente de ese mismo aprendizaje. Entonces, la primer casilla nos ayuda a afianzar lo que ya sabemos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que no, o sea, como que pensamos que no sabemos nada. Es más, si yo les hago la pregunta ahorita me dirían, tal vez, en otros módulos me ha pasado. No, pues yo llegué al módulo sin saber nada, pero no es cierto porque, pues, o sea, de pronto, por ejemplo, esta semana estamos en el tema del debate y hemos visto debates en la televisión. A lo mejor nunca has participado en un debate escolar, pero has visto películas tal vez donde hay debates, etcétera, ¿no? Entonces, algo sabes sobre los argumentos, algo. Luego, lo que quiero saber, ahí nos ayuda a enfocarnos en un mundo enorme de información, saber exactamente qué es lo que quiero, en lo que me quiero enfocar, en lo que quiero aprender. Porque en muchas ocasiones hay tanta información que nos perdemos en esa información y eso puede ser muy abrumador.
Entonces, cuando estamos recibiendo demasiados estímulos y demasiada información, puede ser que no sea como tan sencillo eh, adecuarlo e interiorizarlo, ¿sale? Y lo que ya aprendí, eso es lo que, algo que ya tengas así como en un checklist, que ya digas, palomita, esto ya lo aprendí. ¿Qué puede ser a lo mejor? Digo, no quiero decir yo, más bien quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué puede ser a lo mejor? Ya aprendí a hacer citas textuales. Ya aprendí dónde van. Ya aprendí a lo mejor que necesitaba poner evidencias. Ya aprendí que tiene estos elementos. Ya aprendí cómo es una tesis, etcétera, ¿no? O sea, lo que ustedes decidan no tiene que ser muy extenso, no tienen que investigarlo, ¿no? O sea, abrir Google de otro lado u otra cosa, otra herramienta, sino haciendo un poquito de conciencia en estos tres elementos. Entonces, el primero es lo que sé, que era cómo veniste al módulo. En lo segundo, lo que quiero saber. Y en lo tercero, lo que aprendí. ¿Sale? Voy a dar unos 3 minutos, voy a apagar mi cámara y mi micrófono y lo escriben en el chat y lo comentamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dudas, dudas? ¿No? No, ninguna asesora. Perfecto. Listo, ya tenemos aquí información.
Bueno, Jennifer dice, lo que sé es que entré al módulo con conocimientos muy básicos sobre algunos temas. Mi último curso fue el tercer semestre de bachillerato, por lo tanto no venía con tantas dudas, al menos como investigar, escribir un texto, cuidar mi ortografía, ya lo sabía. Excelente, súper bien. Lo que quiero saber al 100%, la escritura y redacción, investigar y parafrasear mejor. Ok, eso solo, se va haciendo con la práctica. Lo que aprendí, ahora sé colocar citas, sé hacer referencias y aprendí a investigar en fuentes confiables. Súper, en general. Ok, ¿cuál era el tema? Ana Karen, era que eran tres aspectos. Era que hablaras sobre lo que ya sabías, no, con lo que llegaste al módulo. ¿Qué sabías de la argumentación? La segunda pregunta es lo que quieres saber para saber qué te vas a enfocar y o pueda responderte dudas. Y lo que aprendí, y lo tercero es qué aprendí ya, ¿sale? Doy algunos otros minutitos, unos 2, 3 minutitos y continuamos, ¿sale? Bueno, creo que vamos a continuar. Ok, lo expliqué la clase anterior, no quisiera redundar mucho porque me parece que ya lo vieron en otro módulo y entonces puede ser como muy repetitivo. Nada más, lo único que sí voy a decir es cuidar la cuestión de que, por ejemplo, en esta actividad número 3, eh, piden que haya em, piden que haya una, ¿cómo se le dice? Que se relacione una ciencia o una disciplina o dos ciencias o dos disciplinas con el tema que estás investigando, con el tema que estás utilizando. Entonces, lo único que podría yo decirles, nada más para cerrar con este tema de la clasificación de las ciencias, es que no utilices así como tal, mi tema se relaciona con las ciencias sociales o con las ciencias naturales, porque estamos viendo que las ciencias sociales y las ciencias naturales
son amplias, ¿no? Las ciencias naturales tienen otra subclasificación, como las ciencias físicas, las biológicas y las de la Tierra. Y las ciencias sociales, pues aquí también entrarían también las humanidades y son otra clasificación, ¿sale? Entonces, sí necesitaríamos que hubiera una especificación de cuál es la clasificación o cuál es la que estás utilizando. Por ejemplo, si en mi caso estoy, o sea, me voy a enfocar en las, en las drogas que se les llaman plantas medicinales, ¿no? Y que son para algunas culturas, son mágicas o tienen como un misticismo ahí, ¿no? Que pudiera ser. Entonces, y mi investigación va en función de que no están reguladas y que no deberían de estar, no sé, algo así. Entonces, la ciencia que yo utilizaría, pues tendría que ser la sociología, ¿no? La antropología, sobre todo la antropología y a lo mejor la psicología social y la política por aquello de las políticas públicas, ¿sale? Que si quiero trabajar o que si estoy investigando acerca del uso de, ¿qué podría ser? Ay, del fentanilo en medicina, ¿no? Y cómo de pronto se distorsiona la situación por el mal uso que se le ha dado. Ah, no, pues entonces a lo mejor tendría que usar a lo mejor la química, ¿no? Y no sé qué más. Y la botánica, no, porque no es de plantas. La química y también a lo mejor la política o la economía. Entonces, dependiendo de lo que le esté dando en función a qué. Entonces tendría que ver con eso, ¿ok? Bueno, ya vi que aquí estás escribiendo o escribiste y vamos a ver. Ana Karen, muchas gracias. Dice, lo que sé, he ido argumentando información y haciendo resúmenes para así tener mis propias ideas. Llegué sin saber utilizar aplicaciones de Excel. Ah, ok. Con mis asesores he ido aprendiendo nuevas cosas. Perfecto. Lo que quiero saber es cómo realizar mis actividades sin tener dificultad con cómo redactarlas. Ok. Te voy a decir lo mismo que le dije a Jennifer. Es sobre la marcha. O sea, eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. Lo que aprendí, ahora he ido realizando mis actividades conforme mis conocimientos y posibilidades para ver la pantalla. Ok, sí, no te preocupes, discúlpame, porque también si te sientes malita, pues también creo que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Como a mí hablar. Ay, espera. Bueno, entiendo. Y muchas gracias por compartirlo, Karen. Eh, ¿Qué te iba a decir de esto? Ay, algo te iba a decir de esto. Oh, se me olvidó por la tosedera. Ya me acordé. Lo que quiero saber es poder redactar mejor. Bueno, una forma para poder redactar mejor es la lectura, porque como cuando estás leyendo, vas integrando en tu cerebro como esas formas de redacción, ¿sale? Entonces es muy a la par, lectura y escritura, lectura y escritura. Sirve mucho que hagas apuntes a mano, porque el cerebro, y eso se nos ha quitado, o sea, a partir del celular y la computadora o la tablet,
no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo si tú agarras un lápiz o una pluma y un papel y empiezas a escribir de esa manera, o sea, como antes, como cuando no teníamos estos aparatos. ¿Por qué? Porque se hace o sea, el cerebro lo transfiere de tal manera que ayuda a que lo puedas retener mejor. Entonces, las dos cosas son importantes. Que tengamos el hábito de la lectura y que tengamos pues, también el hábito de la escritura. Si tienes una libreta, si no tienes una libreta, pues yo te aconsejaría que compraras una y que ahí hicieras tus apuntes y que antes de vaciarlo a tu trabajo de la computadora, pongas tus ideas más importantes en una libreta y ya después eso lo lleves a lo digital. ¿Sale? Bueno. Y esta parte se nos ha ido perdiendo. Es muy importante, por ejemplo, que los niños en primaria sí que aprendan la parte digital, pero ellos ya en este momento nacen con toda esta situación del aprendizaje digital. Entonces es muy importante que hagan sus apuntes a mano. Les cuesta mucho trabajo y a veces ya no, o sea, llegan a más grandes y ya no saben escribir o empiezan a tener una letra muy fea. Entonces, como retomar todo esto del littering es importante y hace funciones cerebrales muy interesantes. Bueno, ya, continúo. Bueno, ahorita he podido hablar más porque de verdad en la clase anterior, no podía. Ok, vamos a empezar al tema del debate. Entonces, vamos a ver las características de un debate. Ay, Dios. Tiene que tener un tema definido. Va a girar en torno a una pregunta o una afirmación. Normalmente esta pregunta o esta afirmación es de manera quizá compleja, una afirmación compleja o que tenga tonos contradictorios, no contradictorios, no es la palabra, que tenga formas, hay como decir, contrarias, que pueda tener diferentes puntos de vista. ¿Para qué? Pues precisamente para poder hacer el argumento y el debate. Por ejemplo, el tema que se está, del que se está hablando en el foro de discusión, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor, eh, si la marihuana se legaliza o no, si su consumo es bueno para la salud o no, si es bueno o no para qué edades, ¿no? O sea, como todas estas situaciones y cuestionamientos que tendríamos que tener y que además la población puede tener muchos puntos de vista, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí miren, les puse, ¿debería legalizarse la eutanasia? Ese es otro tema que también se ha puesto a discusión, no en el foro de debate, pero sí en la opinión pública. ¿La tecnología mejora las relaciones humanas o no? Bueno, va a generar posturas opuestas. Participan al menos dos partes con posiciones contrarias, una a favor y otra en contra, y una argumentación lógica. Cada parte presenta argumentos sólidos basados en evidencias, razonamientos y ejemplos concretos. Entonces es importante que en un debate se tenga esa evidencia importantísima y esos razonamientos que nos ayuden a comprender esos puntos de vista.
También a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero se los veo. Tiene que haber un moderador, que en este caso soy yo en el foro, y va a haber, se controlan tiempos. En este caso, como no es un debate de tiempo, o sea, porque un debate tendría que tener a lo mejor como una temporalidad, bueno, pues sí la tenemos. Al final de cuentas son 5 días. Pero como no está en un momento determinado, entonces, una hora o 3 horas, por así decir, entonces, precisamente por eso se hacen cada mención cada día, o una mención cada día, es lo que quiero decir. Entonces, hay un tiempo limitado y cada participante tiene un tiempo específico para exponer sus ideas, responder y contraargumentar. Por eso es tan importante que se hagan las 5 participaciones, porque cuando no pueden entrar porque tienen mucho trabajo o se les olvida o no se organizaron bien para poder entrar y hacer una cada día, pues entonces no se puede generar discusión, ¿sale? O sea, a lo mejor se hace discusión entre 2 personas o sobre 3, tal vez. Bueno, siempre tiene que haber respeto y cortesía, aunque hayan desacuerdos. En algún punto me tocó que de pronto sí había gente que se peleaba en el foro. Sí me tocó como en un módulo. Tiene que haber una refutación. La refutación es importante para los argumentos. ¿Qué es esto de la refutación? Es que puedas a lo mejor no estar de acuerdo con la otra parte, pero y que le digas por qué no estás de acuerdo, ¿no? Esa es una refutación. Por ejemplo, la primera actividad que hicieron, que tenía que ver con el ensayo de Octavio Paz, no sé si se pusieron a revisar de cuándo era el ensayo de Octavio Paz. O sea, es un libro que se llama El laberinto de la soledad y fue publicado en 1950. Entonces, de 1950 a la fecha, pues ya han pasado 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de lo que dice Octavio Paz en su momento era válido? ¿Y qué tanto de lo que podemos pensar ahora ya no lo es? Y me parece que eso no lo estamos revisando, ¿no? Y ahí vendría una refutación. Por ejemplo, decir, sí, lo que piensa de las mujeres tiene lógica o está bien visto ahorita o no, ya no es políticamente incorrecto, por ejemplo, ¿sale? Entonces, es importante poder tener como pensar desde dónde se están diciendo las cosas para hacer una argumentación lógica y sobre todo una refutación. Entonces, la invitación es que cuando lean algo, que les dejen leer algo, revisen de cuándo es, de qué fecha es, para ver si todavía es válido o no es válido, porque así podemos revisar y desarrollar nuestros propios argumentos y poder hacer una refutación, que a veces también la refutación viene con otro, con otro autor. Entonces ahí se ponen a dialogar como quien dice lo que dijo, por ejemplo, Octavio Paz y a lo mejor otro autor, ¿no? Bueno, al final tiene que haber una conclusión. En este caso, en el foro, la primera intervención tiene que ver con tu punto de vista. La segunda es, creo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. La tercera es que ya me acordé. La primera es que pongas un punto de vista. La segunda es que puedas hacer una argumentación a favor. La cuarta es que hagas una argumentación en contra.
La cuarta es que hagas una refutación a algún compañero o compañera. Y la quinta, una conclusión, ¿sale? Entonces, nada más para que chequen. Si no han hecho sus intervenciones en el foro, porque la verdad es que no he visto quiénes sí lo han hecho. No he encontrado sí, Ana Karen, fue a las 6:30. Lo subí el martes. El martes subí el enlace. Y si no entró nadie. Pero bueno, tú chécalo de todas formas, ¿sale? Que lamentablemente tuve que poner como 3 videos porque no podía hablar. Yo tampoco entré, la vi, ajá, sí, así fue. Pero bueno, no se preocupen. Al final ni podía, ni podía hablar. Entonces, lo que les decía es que, si ahorita no han hecho sus intervenciones en el foro, traten de hacerlas. Serían a lo mejor 2 días hoy, 2 días mañana y una el domingo, ya sean sus 5. Y recuerden también que revisen antes de hacer sus actividades, revisen la rúbrica de evaluación, porque ahí les va a mencionar qué se está evaluando, qué se está calificando. En este caso, en el foro, sí se califica el hecho de poner las cinco participaciones, y sí se califica que sean en diferentes días. Pero bueno, ya por lo menos, si son 3 días diferentes, no va a ser lo mismo que solamente lo hagan un día. Y a veces lo que sucede es que o hacen las 5 el domingo o solamente hacen una. Y bueno, si nos ponemos a pensar en las 5 un día o una solamente, ¿dónde voy a tener más calificación? En las 5, aunque solamente sea un día, ¿sale? O sea, no importa, ya hiciste tus 5 participaciones y no en una, o sea, y 5 veces, pues, no en una sola tirada, porque también eso no queda bien. Pero bueno, ok, entonces mi recomendación es que en esta semana es el foro, y en la última también, para que estén al pendiente de poderlo hacer cada día y sí puedan tener sus 5 sus 5 participaciones. ¿Saben qué? Voy a poner un video porque ya voy a empezar. El debate puede definirse como el ejercicio dialógico que busca enfrentar posturas divergentes para alcanzar una conclusión y que por ende pone a prueba nuestra capacidad para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y para que sea un ejercicio de diálogo, se deben seguir, además, reglas y parámetros que organicen el intercambio de ideas, los tiempos de escucha y garantice el intercambio de pensamiento desde el aporte de cada individuo a la discusión. Los debates más conocidos son los debates políticos. Sin embargo, es recomendable conocer otros tipos de debates, sobre todo para identificar sus similitudes y diferencias, así como también las fortalezas de uno y otro. Vamos por parte. Este tipo de formato nace del procedimiento utilizado en el Parlamento británico. Es justamente de tal fuente que toma los términos de gobierno u oposición para denominar a las diversas bancadas que enfrentarán sus posturas respecto del tema en debate. Reglas respecto al rol de los oradores. Del primer y segundo equipo o apertura.
El equipo de la apertura del gobierno o proposición tiene el derecho de realizar la definición de los términos a emplear en el debate, delimitando, si fuera necesario, la moción al contexto pertinente a la proposición que defenderá. Ello impide que la oposición redefina el tema salvo que exista una afirmación claramente no razonable o equívoca en la definición realizada. Esta división argumentativa entre los 4 equipos participantes exige que los 2 equipos que respectivamente defenderán determinada postura de la moción en debate trabajen de manera coordinada a fin de plantear una argumentación coherente. Similar al Parlamento inglés, este tipo de formato agrega un integrante al debate denominado líder de bancada, quien cuenta con un determinado tiempo para refutar los argumentos contrarios y defender los propios, limitándose siempre a no agregar nuevos argumentos al debate. Consta de 2 equipos de 2 integrantes cada uno. El primer orador propositivo, líder de gobierno, presenta caso, define términos, argumenta su postura. El primer orador de oposición, líder de oposición, presenta contracaso, refuta los argumentos de la bancada propositiva. El segundo orador propositivo ataca los argumentos del líder de oposición y reestructura los argumentos ya presentados por el líder de su bancada. El segundo orador de oposición refuta los planteamientos de la postura prepositiva y defiende los de su bancada. El primer orador de oposición, líder de oposición, refuta todos los argumentos esgrimidos por la postura propositiva. El primer orador propositivo, líder de gobierno, refuta todos los argumentos esgrimidos por la postura de oposición. En este formato es permitido solicitar al orador puntos de información durante los 4 primeros discursos, fuera del tiempo protegido, es decir, ni en el primer ni en el último minuto de discusión. También el equipo que no se encuentre interviniendo puede solicitar un punto de orden en los 2 últimos discursos, intervención final del líder de cada bancada, para advertir si está proponiendo un argumento nuevo o deformando los ya ofrecidos. En tal caso, el jurado delibera de inmediato el requerimiento para acogerlo o rechazarlo. De ser acogido, se invalida de inmediato el argumento, en tanto que de ser rechazado, el orador, líder de su bancada, puede continuar con su intervención tal como estaba haciéndolo antes de la interrupción. El formato Karl Popper confronta a 2 bancadas de 3 integrantes cada una, que deben investigar tanto la posición afirmativa como la negativa de la tesis. El debate consiste en que el equipo afirmativo ofrezca argumentos en apoyo a la propuesta o asunto, y una postura negativa discute contra ella. Se espera que ambos equipos respondan el uno al otro y se comprometan a un intercambio abierto y honesto de ideas. Los argumentos que sostendrán las posturas opuestas de ambos equipos deben desarrollarse en las primeras intervenciones, en tanto que los discursos posteriores se orientan a analizar los argumentos ya presentados, sea respondiendo a los cuestionamientos hechos por el equipo contrario, defendiendo los propios argumentos o refutando los opuestos. Por su parte, las preguntas cruzadas tienen por objetivo evidenciar las debilidades en la argumentación del discurso previo del orador contrario, realizar aclaraciones respecto del discurso del oponente y, en general, establecer los principios de los que se valdrán las refutaciones que se harán en las exposiciones restantes. Así, el formato de debate Karl Popper busca contrastar proposiciones relevantes y decisivas, enfatizando el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y tolerancia. Su particularidad radica en que la postura de las bancadas se traduce en diferentes medidas prácticas a implementar como solución ante un mismo problema. Como su nombre lo indica, es ideal para la discusión de asuntos políticos y de problemas prácticos de la sociedad. Así, la tesis o moción en debate no limita a una única solución, sino que deja abierta la posibilidad de múltiples medidas para que cada bancada defienda la que considere más adecuada. En este formato, los equipos debaten usando un tópico llamado resolución. La resolución es el plan que el equipo propone para solucionar el problema planteado en la tesis o moción. Por ejemplo, una bancada propone que el gobierno debiera establecer un ramo obligatorio de pensamiento crítico para los alumnos de enseñanza media.
En tal caso, el equipo contrario debería refutar dicha propuesta, mencionando las desventajas o bien presentando una mejor solución. En un debate político, el equipo contrario puede utilizar como estrategias: argumentar que no es deseable un cambio. Por ejemplo, argumentar que el plan propuesto es insuficiente para dar solución al problema. Cuando se utiliza un determinado formato, el objetivo a trabajar es específico y cambia de un formato a otro. Por ejemplo, hay formatos que se concentran en expresar la fortaleza del caso que apoya una postura, mientras otros dan más énfasis a las refutaciones entre posturas. Es importante que conozcas los diversos formatos y los adaptes a los diversos momentos de tu vida en que deberás discutir, ya sea en tu entorno laboral, académico o personal. Más científicos. Argumentar, es decir, defender de manera más o menos convincente unas creencias u opiniones, es ciertamente algo común en la interacción social. En todo tipo de contextos y ámbitos, como los medios de comunicación, los foros científicos, las charlas con los amigos o incluso los discursos parlamentarios, es frecuente que se generen debates en los que se dan y piden razones para defender una acción concreta o una postura determinada. Es por ello que es tan importante saber cómo argumentar correctamente, porque además de ser una acción cotidiana, es necesario saber cómo explicar el punto de vista propio en infinidad de situaciones, en las cuales, de lograr convencer a los demás, aquello puede implicarnos beneficios. Pero saber argumentar no se limita únicamente a saber decir lo que se opina de un tema en concreto o ejercer algún tipo de influencia sobre a quien se dirige. No es una tarea meramente oral o escrita. Una persona que sabe argumentar bien no solamente es un buen comunicador, también es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se da la acción comunicativa, piensa en el nivel y sentimientos del público con el que habla, empatizando en mayor o menor medida con él. También tiene en cuenta las conductas de las demás personas, sean o no adversarios en el debate, sabiendo si muestran conformidad o disconformidad con lo que se ha dicho. Entonces, una vez comprendida la importancia de saber argumentar bien, veamos algunas pautas que sirven para hacer que la acción argumentativa sea satisfactoria. En concreto, 10 técnicas o trucos infalibles que brinda el psicólogo Nahum Montagut Rubio. ¿Estás listo? Comencemos. Prepararse bien. La capacidad de saber argumentar se puede mejorar mediante la práctica, pero para ello es muy necesario el documentarse en profundidad sobre el tema del que se quiere hablar. Sea cual sea la opinión al respecto de la temática del debate, no tiene mucho sentido defenderla sin antes haber visto los hechos relacionados. Hoy en día, mucha gente opina sin saber de lo que habla y, aunque convencido de que tienen razón, en el momento en el que intentan argumentar sus creencias, lo único que llegan a hacer es el ridículo al demostrar su completa ignorancia sobre el tema. Evitar este error es tan sencillo como acudir a fuentes fiables de información que, mediante datos objetivos, la opinión de expertos y conocimiento científico del tema, nos permitirán hacer más sólida nuestra postura. Presentar el argumento. Comenzar con una explicación en la que se presente lo que se va a argumentar es una muy buena forma de empezar el debate o discurso. En esta introducción se incluirá la premisa o tesis, permitiendo al público hacerse una idea general de lo que se va a hablar y de la postura que se va a defender.
En esencia, en esta introducción se hace un resumen de lo que se ha conocido a través de la investigación propia que se ha llevado a cabo. Presentar las pruebas de mayor a menor solidez. Una buena estrategia para defender el punto de vista propio es el de mostrar los datos en función de su grado de solidez, prefiriendo ir de más a menos. Primero, se empieza con la prueba más convincente con la intención de generar ya desde un principio el apoyo a nuestra postura del público. Progresivamente se van presentando aquellos aspectos más débiles de nuestro punto de vista, aunque esto ya no sea de gran importancia para el público, dado que ya se ha logrado hacer que se nos apoye. Decidir el tipo de razonamiento empleado. Es muy importante que, en el camino que se recorre para llegar a la conclusión final durante el debate, se elija la forma en la que se defenderá racionalmente el punto de vista propio. Se puede optar por el razonamiento deductivo, el cual parte de generalizaciones para llegar a una conclusión específica. Usando este tipo de razonamiento, si las premisas de las que se parte son verdaderas, entonces la conclusión también tendría que serlo. Por ejemplo, todas las plantas necesitan agua. Los ficus son plantas, los ficus necesitan agua. Por el otro lado, también se puede hacer uso del razonamiento inductivo, con el cual se empieza con los aspectos más específicos, llegándose a una conclusión más general posteriormente. Por ejemplo, María comió chocolate y le cayó mal. Paula comió chocolate y también le cayó mal. Entonces el chocolate te hará sentir mal. En el pensamiento inductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión puede ser o no verdadera. Este tipo de razonamiento se utiliza en aquellos casos en los que se requiere hacer predicciones más que argumentaciones. No repetirse más de lo necesario. No se argumenta mejor por repetir una y otra vez lo mismo, ni tampoco por extenderlo con un montón de palabras que lo único que consiguen es marear al público. Si el discurso manifiesto es excesivamente largo, aumenta las posibilidades de cometer errores y aburrir. Esforzarse por comprender al adversario. En caso de que se esté en un debate oral o cualquier otro tipo de situación de este tipo, se debe hacer un esfuerzo por tratar de comprender la postura rival. Esto no quiere decir que se debe apoyar la postura del otro, claro está, pero sí que se debe tratar de ver los puntos que han explicado y en base a qué fuentes se amparan. Una vez comprendido el punto de vista ajeno, es más fácil defender con mejor éxito la postura propia, sobre todo porque se evitan los malos entendidos y el argumentar sobre aspectos que realmente el otro bando no ha dicho. Es muy frecuente en los debates que ocurran situaciones en las que, mientras una persona hace una crítica sobre lo explicado por el adversario, este adversario salte diciendo algo como "yo no he dicho esto", y finalmente resulte que evidentemente no había dicho tal cosa, lo cual implica que toda la crítica realizada se desmorone como un castillo de naipes. Dejar hablar y admitir errores. Especialmente en debates orales, es muy importante dejar que el otro bando se explique, sin interrumpirle mientras lo hace. También es muy importante que, en caso de que el otro bando haya dicho una verdad demostrable y sólida, se acepte. El negar los hechos, además de ser sinónimo de mentir, puede percibirse como tosudez y puede perjudicar más que beneficiar a la postura propia, dado que puede hacer que el público, al ver que uno de los datos que hemos expuesto es falso, el resto también corre el riesgo de serlo y nos podríamos estar negando a ello. Negar los hechos cuando se ha visto que son lo que son se puede percibir como tosudez y como que no se acepta la realidad. Esto perjudica la postura propia, dado que puede dar a entender que el resto de datos que hemos obtenido o podrían ser falsos o no hemos sabido ver cómo eran realmente. Para colmo, la discusión puede llegar a un punto en el que se hace difícil o imposible el proseguirla, habiendo un bando que ha dicho un dato cierto mientras que el otro se niega a creerlo. El sentido de humor en su justa medida. Puede parecer una obviedad,
Pero, aunque el humor puede ser una buena herramienta argumentativa, se debe saber utilizarlo en el momento adecuado. Las bromas, especialmente en un contexto distendido y cuando se habla de algo cotidiano, están bien. No lo están tanto cuando se habla de temas más serios como el cambio climático, el feminismo, los presos políticos o un genocidio. Para saber si realmente es apropiado hacer una broma sobre la temática de la que se está hablando, es tan sencillo como tener un mínimo de empatía y ponerse en el lugar de la persona a la que va dirigida o con la que se hace el humor. Evitar falacias ad hominem. La falacia ad hominem, en latín contra el hombre, es un tipo de mal argumento utilizado con mucha frecuencia, tanto en debates mundanos como en los que debería haber un mayor nivel, como en política. Consiste básicamente en criticar al adversario por su forma de ser, más que por sus argumentos o datos que haya expuesto. Hacer una crítica a la persona en función de su sexo, raza, orientación sexual, apariencia, entre otros, en vez de darle solidez a los argumentos propios, contribuiría a que el público nos vea como malos perdedores o personas que no sabemos mantener la compostura. Adaptar el lenguaje al nivel del oponente. Si se ha hecho una profunda búsqueda de información sobre el tema a debatir, es muy probable que se conozcan términos especializados, grandes autores de referencia, entre otros muy útiles datos. Sin embargo, el nivel del oponente. Bueno, para ir cerrando, me parece interesante o importante todos estos puntos de los que se hablaron en este video. El otro, yo creo que me equivoqué porque era uno solamente daba las características del debate y luego en este otro se dieron como que los diferentes tipos de debate. Entonces, bueno, para ganar un debate en 10 estrategias, ¿no? La primera y más importante es que se tiene que preparar. Lo bueno es que en el foro de discusión no necesitas tener como el discurso que va a ser de manera oral, sino que más bien es escrito y ahí lo puedes estructurar. El número 2 es presentar el argumento. Entonces, para que ustedes se den cuenta que es importante que haya argumentos sólidos y que no se pierda de vista que lo que de pronto hacen es solamente hacer puntos de vista. Está bien los puntos de vista, pero lo que estamos trabajando son argumentos. Entonces, dentro de esa preparación necesitamos ver y estructurar de qué manera vamos a presentar esos argumentos que sean sólidos y que no se caigan, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con evidencia. Pero no solamente, o sea, escuchen bien, no solo es brindar la fuente de consulta, poner el enlace de donde lo sacaste, sino que lo ejecutes en la manera de describirlo de tal manera que lo menciones. Tienes que mencionar de dónde te estás basando. Recuerden ustedes que no es solamente decir, unos estudios afirman, algunos dicen esto, ¿no? O sea, ahí ya estarías mostrando evidencia, pero es importante que digas de dónde sale esa información, ¿sí? Ser lo más específicas posibles. Bueno, entonces dice, decir el tipo de razonamiento empleado. Aquí, o sea, sí, pero yo creo que lo más importante es lo que les digo de presentar el argumento. No repitas más de lo deseado, es decir, que si escribiste a favor y luego en contra y luego vas otra vez a favor, no vuelvas, o sea, en las 4 o 3 menciones que hagas, no vuelvas a mencionar lo mismo, sino que trates de darle un giro importante a tu argumento. O busques otros argumentos que apoyen eso que estás diciendo.
esforzarse por comprender al adversario, es decir, leer lo que los compañeros están escribiendo para que también puedas hacer una refutación. Dejar hablar y admitir errores. Bueno, esa no nos aplica. El sentido del humor en su justa medida. Tampoco aplica porque no vas a escribir un chiste de lo que se está diciendo, ¿no? Evitar falacias. Ok, las falacias, acuérdense que son malos argumentos, es decir, que se caen porque se está citando a lo mejor mal a una autoridad, porque se hace una generalización, porque se está construyendo de una manera errónea el argumento. Y adaptar el lenguaje al nivel. Lo más importante en esta adaptación del lenguaje es que se entienda y que sea claro, ¿sale? Y ya con eso concluyo. Y no sé si tengan dudas al respecto. Si no, para ya irnos a descansar porque ya son 9:30 y ya es tarde. Ya las pastillitas me ayudaron. Ok, Jennifer. Muy bien. No sé si tú, Ana Karen, tengas alguna duda. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a descansar. Leo sus trabajos hasta el lunes. Si surge alguna duda, híjole, pues espero mañana conectarme en la mañana porque en la tarde no voy a poder para ver si tienen alguna duda, ¿sale? Y el domingo en la mañana también porque en la tarde tampoco voy a poder. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen, que te mejores, Ana Karen. Y nos encontramos el miércoles, ojalá que se pueda. No sé si este horario les favorezca o el de más temprano. Bueno, y me dicen luego, porque gracias. Ah, ok, está bien. Bueno, ok. Cuídense mucho. Gracias. Tú también que te mejores. Bye.